Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a utilizar una función que me va a permitir elegir entre dos valores según el contenido de la celda. Vamos a trabajar con la función sí. Para este ejemplo tenemos tres planillas. En la primera tenemos un listado de personas: Ana, Pedro, José y Sofía, el sexo, femenino, masculino, masculino y femenino. Y a partir del sexo nosotros vamos a obtener el valor de la entrada, que va a ser de 400 pesos para los masculinos y de 250 para los de sexo femenino. La función que vamos a utilizar es la función sí. Vamos a comenzar con más sí y abrimos paréntesis. Esta función tiene tres partes. Por un lado van a tener lo que es la prueba lógica, ¿no? La prueba lógica es la pregunta que nosotros nos vamos a hacer, ¿no? En este caso, ¿de qué depende? ¿De qué depende el valor de la entrada? Depende del sexo. Entonces nosotros vamos a hacer una pregunta y vamos a decir si el sexo, por ejemplo, es masculino. Y a partir de esa pregunta, si la cumple, si el sexo es masculino, va a tomar un valor, y si no, va a tomar otro valor, ¿no? Entonces, la condición nuestra es el sexo. Por lo general yo les explico a los alumnos que miren la planilla y me digan qué valor de la entrada le van a colocar a cada uno de estas personas. Entonces, lo que van a mirar es la celda del sexo, y se van a fijar que la primera persona, como es de sexo femenino, ¿no? Va a pagar una entrada de 250 pesos. Entonces, eso que miramos, que es la celda del sexo, es lo que nosotros tenemos que seleccionar en este ejemplo. Vamos a seleccionar ahí el sexo y vamos a preguntar si el sexo es femenino o es masculino. Vamos a elegir una de las dos opciones. Para preguntar, vamos a colocar el signo de igual y entre comillas la M o la F. Bien. Si optamos por preguntar si es masculino, ¿no? Si el sexo es masculino, ¿qué pasa si cumple esta condición? Entonces vamos a poner punto y coma y vamos a pasar al valor sí verdadero. ¿Qué pasa si cumple? Si la persona es de sexo masculino. Bueno, va a pagar una entrada de 400 pesos. Ahora, ¿qué pasa en caso contrario? En caso de que no sea de sexo masculino, bueno, ahí pasamos al valor sí falso. Le vamos a poner punto y coma y le ponemos el valor que corresponde a cuando no es masculino, ¿no? Que sería 250. Y ahí finalizamos con el cálculo. Lo bueno de esta fórmula es que me permite arrastrar el cálculo y la máquina se va a ir fijando en cada una de las celdas y según el sexo va a tomar la decisión por un valor o por otro. Fíjense en que ahora tenemos en la primera celda 250 porque es de sexo femenino, en las dos siguientes 400 porque es masculino, y en la última 250. Vamos a repetir este cálculo, pero con otro ejemplo. Acá tenemos formas de pago. Tenemos tarjetas, tenemos efectivo. Vamos a ingresar un valor de la compra. Compró 1.500 pesos, compró 7.200, compró 3.100 y compró 8.320. Bien. Entonces nosotros para este ejemplo le vamos a aplicar descuento solamente si paga en efectivo, y va a ser de un 10% el descuento. Bien, en caso contrario, no va a tener descuento, va a ser 0. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el cálculo. Vamos a poner más, sí. ¿Y cómo sabemos si le hacemos descuento o no? ¿No? Al primer cliente, ¿le vamos a hacer descuento? No, no le vamos a hacer, ¿verdad? Porque paga con tarjeta. Entonces, esto que nosotros acabamos de mirar, ¿no? Es lo que nosotros vamos a tener que seleccionar para hacer nuestro cálculo. Bien, entonces vamos a seleccionar esa celda y vamos a preguntar si esa celda que acabo de seleccionar dice efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque es la opción que yo elegí, ¿no? Si es efectivo, la persona va a tener un descuento. Entonces vamos a preguntar eso. Si en la celda dice efectivo, punto y coma, ¿cuál sería el valor verdadero? Bueno, que le vamos a hacer un descuento. Para hacer un descuento, nosotros podemos hacer la multiplicación
¿ah? Simplemente que sería del valor de la compra, que son los 1500, por 10%. ¿Ah? Esto en caso de que yo quiera obtener el monto del descuento. ¿Ah? Pero puede pasar que simplemente quiera mostrar el porcentaje. Punto y coma, en caso contrario, ¿qué va a pasar? No va a tener descuento. Si no paga efectivo, no tiene descuento. 0. Y acá finalizamos nuevamente el cálculo. Le damos Enter. Esta persona, como paga con tarjeta, no tiene descuento. Pero si yo arrastro el cálculo, ¿ah? Las dos personas siguientes que pagan en efectivo tienen un 10% de descuento. Vamos al último cálculo. Vamos a posicionarnos, ¿no?, en la siguiente celda. Y acá tenemos un listado de alumnos: Ana, Pedro, José y Sofía. Y sus calificaciones. Tienen un promedio de 11, 8, 5 y 6. Si sacó 6 o más, aprueba. De caso contrario, se queda examen. En este caso, a simple vista, vemos que José sacó un 5. Por lo tanto, va a pasar a examen, no va a aprobar. Bien, nosotros vamos a completar con la palabra sí y no, si aprobó o no aprobó. Entonces vamos a comenzar con el cálculo. Más si, abro paréntesis. En este caso, Ana aprobó, sí aprobó porque se sacó un 11. Entonces vamos a seleccionar la celda que tiene el valor del 11, que fue la que yo miré para tomar como referencia eso. Y vamos a preguntar si esa celda es mayor, podemos preguntar si es mayor, ¿ah? Podemos hacerlo de dos maneras: preguntar si es mayor a 5, o sea, si se sacó más de 5, o podemos preguntar si es mayor o igual a 6, y de esta manera incluimos el 6 en la lista. Así que lo vamos a plantear así: si es mayor o igual a 6, punto y coma, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si se sacó 6 o más? Bueno, aprueba, sí. Entonces, entre comillas, le vamos a poner la palabra sí, porque lo que queremos mostrar ahora es un mensaje. En caso contrario, punto y coma, vamos a poner no. Bien, y en este tercer ejemplo estamos trabajando con palabras. En caso de que la celda que contiene el promedio sea mayor o igual a 6, va a aparecer la palabra sí; en caso contrario, la palabra no. Bien, y ahora vamos a arrastrar el cálculo, y la única persona que perdió sería José. Bien, esto fue todo por hoy con la clase de igual sí.